La gloria en esta mañana sea para Jesucristo, porque es el único Dios que vive y reina para siempre. De igual manera estamos dando la bienvenida a todos nuestros amigos, todos nuestros oyentes, los hermanos y todas las personas que día a día están en sintonía de su programa, con el cual queremos llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje maravilloso, el mensaje glorioso, el mensaje del cual el hombre no era digno, pero Dios en su infinita gracia y misericordia quiso enriquecer al ser humano dándole a conocer su voluntad a través de su palabra. Vamos a elevar en esta hora una palabra de oración. Quiero invitar a todos los oyentes, los hermanos, los amigos y también los niños para que en esta hora elevemos una palabra de oración al Señor, nos comuniquemos al trono de la gracia. Padre eterno, Dios poderoso, Jesucristo, Rey de la gloria, te estamos dando gracias en esta hora, Padre celestial, por esta oportunidad que tú nos das de podernos dirigir nuevamente a toda esta vasta audiencia. Señor, te rogamos para ellos que tú en este día derrames tus santas y poderosas bendiciones en ellos. Señor, te pedimos que enriquezcas con la salvación y con el conocimiento a todos nuestros oyentes. Que la palabra predicada en el día de hoy, Señor, no quede en el vacío, sino que llene el corazón de un necesitado tuyo. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre admirable de Jesucristo el Señor. Vamos a tener en esta hora la lectura de la palabra del Señor. Voy a invitarles para que, si tienen un ejemplar de la Sagrada Biblia en sus casas, por favor tómela en sus manos y acompáñeme a leer el Salmo número 23. Libro de los Salmos, el Salmo número 23, vamos a leerlo en esta hora para honrar al Señor con la lectura de su palabra. Tiene como subtítulo Jehová es mi pastor. Verso primero dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno es Dios, quien nos permite estar en contacto con su palabra día tras día. Vamos a dar paso en esta mañana o en esta hora a una pregunta que nos ha formulado un hermano de acá del municipio de Santa Bárbara, y queremos responderle o contestarla a la luz de la palabra de Dios. Dice la pregunta: Dios le bendiga, hermano Jairo. Cuando leo el capítulo 16, versículo 4 del libro de los Proverbios, que dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Mi pregunta, hermano Jairo, es al respecto la siguiente: ¿Dios hizo días malos y hombres impíos? Bueno, queremos agradecer a nuestro hermano su confianza al formularnos la pregunta, y esperamos contestarle con la ayuda de Dios. Bueno, hay algunos versículos en la Biblia donde se señala que Dios es el creador de todas las cosas.
Dios, a través de la obra creativa de su palabra, dijo y todas las cosas fueron. Hay otro texto para complementar la pregunta de nuestro hermano que se encuentra en el libro de Colosenses, el capítulo 1, el versículo 16, que textualmente dice la Escritura así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, o sea, de Dios, y para Él, o sea, también para Dios. Así que el texto nos confirma. Colosenses 1:16 nos está confirmando lo que dice el verso 4 del capítulo 16 del libro de los Proverbios. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Así que las visibles y las invisibles son producto del poder creativo del Dios de los cielos. Pero en consideración o considerando la pregunta de nuestro hermano, si Dios creó días malos y hombres malos o hombres impíos. Al respecto, permítame decirle, mi estimado hermano, lo siguiente. Dios no creó el mal. Es decir, Dios no creó el mal, pero Dios sí determinó lo que es malo. Espero me entienda o trate de entenderme o me pueda explicar de una mejor manera, mi estimado hermano, lo que quiero decir. Dios no creó el mal, pero determinó lo que es malo. Nosotros sabemos por la palabra de Dios. Nosotros sabemos a través de la revelación que Dios ha hecho de sí en la Escritura, que Dios, aparte de ser un ser poderoso, omnisciente, omnipotente, Dios también es santo. Por lo tanto, hay cosas que Dios ha determinado para sí y hay cosas que Dios ha determinado para el hombre que no son buenas. Es decir, Dios le ha establecido al ser humano normas, le ha establecido mandamientos donde Dios establece lo que el hombre le es permitido hacer y lo que al hombre o al ser humano no le es permitido hacer. Lo que quiere decir que las consecuencias de aquello que el ser humano hace, de las cosas que Dios le dijo que no hiciera porque Dios determinó que moralmente eran malas, entonces al ser humano o al hombre practicar aquellas cosas, no es que Dios dijo que el hombre era malo, el hombre se hace malo por lo que hace. Así que cuando el ser humano practica lo que es malo, entonces para Dios ese ser humano es malo. Pero Dios también ha determinado en su sabiduría y en su soberanía que el hombre, cuando deja de hacer eso que es malo o aquellas cosas que Dios ha determinado que son malas, entonces el hombre deja de ser malo y ante Dios se vuelve un ser
bueno, o como lo dice la Biblia, un ser santo. Por eso encontramos en el libro de los Efesios, el capítulo 4, el versículo 17 al 20, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora note bien, estimado hermano, cómo la palabra de Dios señala cuando el apóstol se dirige a los hermanos de Éfeso, cuando les dice que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, el apóstol se está refiriendo a esos otros gentiles, señalando directamente a aquellos hombres que no habían recibido el Evangelio y por lo tanto no se habían arrepentido. Así que esos otros gentiles son los hombres malos porque viven en el mal, o porque practican el mal, o porque hacen lo que es malo. Así que cuando Dios determinó lo que era bueno y lo que era malo, señaló al hombre la conveniencia de hacer lo que era bueno para que el hombre fuera grato a los ojos de Dios. Pero cuando el hombre hace lo que Dios ha determinado que es malo, el hombre en sí se hace malo. No sé si me estoy explicando, estimado oyente, pero en ese sentido, el hombre es quien determina si es bueno o es malo al hacer o al practicar lo que Dios determinó que era bueno y que era malo. Ahora bien, así como Dios, para el que hace lo que Él ha dicho que es bueno, ha determinado un galardón. Porque Dios, en su llamado de arrepentimiento al ser humano, le ofrece la vida eterna como regalo. Le ofrece el poder vivir en su presencia, lleno de la plenitud de la gracia y de la vida que Dios le da al ser humano que cree. Pero también, o de igual manera, Dios ha determinado castigar al hombre que no solamente no cree, y que es uno de los pecados mayores del ser humano no creerle a Dios, sino que Dios ha determinado al hombre que no cree, sino aquel que rechaza la gracia de Dios y persiste en vivir en el mal. Dios ha determinado un castigo para ese hombre y para esa mujer. Mire lo que dice Gálatas en el capítulo 5, el versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mi estimado amigo y amado oyente, estas prácticas morales que el hombre o que la palabra del Señor señala, como el adulterio, la fornicación y lo que a continuación sigue diciendo la Escritura, son las cosas que Dios ha determinado que son malas. Por lo tanto, el hombre que las practica se hace malo ante Dios. Y ese hombre malo tendrá en su momento su castigo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es rico en bondad, le da a ese hombre que es malo porque practica lo que es malo, o lo que Dios ha dicho que es malo, le da la oportunidad de arrepentirse, le da la oportunidad de convertirse al Evangelio, y como consecuencia recibe el perdón de Dios y la facultad de ser hecho hijo de Dios y por lo tanto heredero de la salvación, de la vida eterna. Ahora bien, respecto al día malo, se puede entender ese día malo en dos sentidos. Uno puede ser en el aspecto cronológico de los seres humanos, es decir, de las horas, de los días, de las semanas, de los meses y de los años. En ese sentido se puede entender el término día malo, porque el hombre crea situaciones, el hombre crea a través de sus actos situaciones por los cuales le viene el mal. Ejemplo de la persona que sube a su auto y comienza una carrera veloz, no tiene en cuenta las señales de tránsito, no respeta las señales que hay en la vía, y a ese hombre que en su imprudencia conduce de esa manera, es más fácil que le pueda ocurrir un accidente que aquel que conduce como debe ser. Así que cuando viene la desgracia puntual o circunstancial al ser humano, en ese sentido se puede entender como día malo. Es decir, cuando el hombre sufre en su propio cuerpo y en su propia vida y en este tiempo presente las consecuencias del proceder en aquellas cosas que Dios le ha dicho que no hiciera. De esta misma manera encontramos la persona dedicada a las prácticas de todo tipo que son contrarias a la moral, a la ética, a lo espiritual, a lo bíblico, a lo social. Y en un momento dado, tal situación acarrea para el ser humano una situación de desgracia, una situación de dolor. Se puede considerar eso como un día malo. En segundo lugar, se puede entender el día malo haciendo referencia al momento en el cual Dios llamará a los seres humanos a juicio, y en ese juicio Dios determinará
condenar al ser humano para siempre como consecuencia de su conducta pecaminosa. Dice la Escritura en el libro de Hebreos 9, capítulo 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y entonces vendrá el juicio. Ese juicio se puede constituir para el hombre en el día malo, porque ahí será cerrada para el ser humano la posibilidad de vida, la posibilidad de salvación. Por eso la Escritura dice: he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Podemos concluir entonces, mi estimado hermano, mi estimado oyente, podemos concluir diciendo: Dios no creó el mal, pero sí determinó lo que era malo. Así que el hombre se hace malo. No es que Dios lo hace malo, el hombre se hace malo cuando hace aquello que Dios dijo que era malo. Y Dios también determinó un modo o una manera de castigar al hombre por esa conducta que es mala. Así que para el hombre, ya sea, vuelvo y repito, en el sentido cronológico, las circunstancias que se dan cuando se vive en un medio y se practican cosas que no agradan a Dios, viene sobre el ser humano la desgracia, el dolor y la muerte, se puede considerar como día malo. Pero el día eterno en el cual Dios juzgará la conducta del hombre, también para el ser humano es un día malo, porque ese día Dios cerrará para ese hombre y esa mujer que no se arrepintió, cerrará su gracia y su misericordia, y el hombre pasará a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Amable hermano, queremos agradecerle de nuevo su pregunta. A usted, amable oyente, queremos agradecerle su sintonía. Esperamos que nos acompañe en una próxima oportunidad. Recuerde que estuvo con ustedes su servidor y amigo, el pastor Jairo Francisco Martínez. Que Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.